Bueno, Gustavo, un gusto estar acá por primera vez en la Asociación de Compañías de Seguros. Bueno, me gustaría que me cuentes un poquito la función tuya, que fuera de aire me comentabas cuándo empezaste en la asociación, más allá de tu carrera en seguros, y desde cuándo estás como presidente. Hola Delia, gracias por la invitación a la nota. Bueno, yo llegué a la asociación en julio de 2020, o sea que ya estoy transcurriendo mi cuarto año en la asociación. Llegué como director ejecutivo y hace un año estoy ejerciendo ambos roles, la dirección ejecutiva de la asociación y la presidencia de la misma, la cual fue avalada por toda la asamblea de los socios en noviembre del año pasado. Bueno, aprovecho también para preguntarte cuántas compañías son las afiliadas y si están incorporando nuevas compañías o tienen previsto que ingresen otras. En este momento somos 37 compañías de seguros con una nueva incorporación que se ha dado en estos últimos días. Y la verdad que trabajamos y hacemos esfuerzos para nuestras socias, para visibilizar nuestro trabajo. Trabajamos mucho en producciones técnicas con información que recopilamos dentro de nuestra propia asociación y eso obviamente genera un interés bastante particular de todas ellas para sumarse y participar y por suerte en los últimos años se ha visto visibilizado en el mercado y algunas compañías han querido sumarse y es importante para el crecimiento del desarrollo. ¿Cuáles son las acciones específicas que hace la asociación por el bien de todas las afiliadas, digamos? Más allá, me imagino que debe haber contactos con la superintendencia, pero ¿cuáles son las funciones específicas que tiene la asociación? Bueno, la asociación tiene varios, si querés, verticales desde el punto de vista desde su trabajo, ¿no? Por un lado, y lo más relevante, es la representación del sector asegurador ante todos los stakeholders que existen en el país y en el exterior. Por un lado, digamos, obviamente nuestra representación con la superintendencia, con el gobierno, también con el sindicato del seguro, con quienes habitualmente nos reunimos, trabajamos los temas paritarios, los temas, digamos, del convenio colectivo de trabajo, y obviamente con asociaciones internacionales, como la asociación es parte de FIDES, la Federación Interamericana de Empresas de Seguros. Y a su vez también tenemos una pata que tiene que ver con el tema de capacitación y por otro lado este tema de conciencia aseguradora y también muy relevante internamente es la de generar información de valor para nuestras socias, que es un poco lo que te comentaba, que tiene que ver con el desarrollo de estudios, sobre todo de técnicos de nuestra actividad, de nuestra situación como mercado. Y en ese sentido, obviamente, es donde trabajamos fuertemente en todas las comisiones y en forma constante estamos generando propuestas tanto al regulador como a distintos municipios, gobiernos provinciales y gobiernos nacionales en términos de distintos cambios que se puedan llevar adelante para mejorar nuestra actividad, para mejorar nuestra, si se quiere, nuestros resultados y sobre todo para ampliar el mercado asegurador. ¿Cómo ves el ente regulador en este momento con el nuevo gobierno? ¿Qué respuesta están teniendo? Y asimismo también si es suficiente la supervisión que se está haciendo a las compañías en cuanto a solvencia y demás. Bueno, yo creo que desde que cambió el regulador, obviamente con el cambio del gobierno, esta nueva administración está enfocando un trabajo fuertemente y seriamente, por un lado, en todo lo que es la desburocratización del sector. Nosotros venimos hace varios años pregonando algunos de estos temas. En su momento, apenas asumieron las nuevas autoridades, tenemos un diálogo abierto con el superintendente y con su equipo desde hace mucho tiempo, con varios de ellos anterior a que lleguen a la superintendencia, y vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, los cambios que se han hecho en el tema de desarrollo de productos, esta posibilidad de poder depositar los productos y usarlos en forma inmediata, porque eso
digamos, va a generar un mercado mucho más competitivo, mucho más cercano a un asegurado. Años A, cada vez que necesitábamos cambiar un seguro, teníamos que hacer una presentación y esperar 6 meses, un año, claro, hasta poder obtener una respuesta. Y la verdad que los riesgos, la gente, los clientes, tienen otro tipo de demanda. Lo vemos en cualquier actividad nuestra, que queremos que las cosas cambien inmediatamente. Y como proveedores de servicios, como proveedores de seguros, un tema tan relevante para la sociedad, existía una necesidad enorme de poder modificar todas esas cosas. En términos de supervisión, la tarea es titánica. Creo que lamentablemente nos encontramos con un mercado que hoy adolece de los niveles de solvencia que debería tener, fruto de muchos años de desarrollo negativo. El mercado no crece hace más de 7 años, viene un decrecimiento constante. Eso ha generado una competencia demasiado extrema, lo que ha hecho que el mercado vaya de a poquito perdiendo sus resultados. Los últimos 3 años han sido resultados negativos para el mercado. Y eso no es solo pérdida para los accionistas, eso es caída de la capitalización del mercado y de los niveles de solvencia. Obviamente, para mejorar necesitamos que la macro se ordene. Creemos que este gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en muchos sectores. La fuerte caída de la inflación nos da optimismo, porque uno de los peores flagelos que tiene esta actividad es la inflación. Sobre todo porque la actividad aseguradora capta la inflación mucho más tarde de lo que se produce. Y esto tiene que ver con la actualización de precios. Si nosotros hacemos un análisis de los últimos 12 meses, las primas de los seguros están 25 puntos por debajo del desarrollo de la inflación. Y eso es pérdida, claro, directo al sector, por lo cual todo lo que es la caída de la inflación es positivo, pero necesitamos que la macro se reordene y que el país vuelva a crecer. Creemos que esta situación de recesión que estamos viviendo, esperemos que en el corto plazo empiece a revertirse. Aparecen algunas señales interesantes en algunas actividades, pero somos optimistas de que esto puede cambiar. Necesitamos, como país, como argentinos, como habitantes de este suelo, que este país vuelva a crecer y vuelva a ser pujante. Y para una actividad como la nuestra es vital que eso suceda para mejorar nuestro estadio actual, que debe ser uno de los peores en los últimos 30 años. Es tal cual eso. ¿Cómo ves el tema de de cómo está parado el productor de seguros con la compañía de seguros y el tema de la inteligencia artificial? Porque ya es un hecho que estamos ante estos avances tecnológicos. ¿En qué va a afectar y en qué va a beneficiar? Yo creo que la inteligencia artificial, obviamente me parece que estamos todavía en una etapa muy incipiente del desarrollo de lo que es la inteligencia artificial. Imagínate en la actividad aseguradora, creo que es todavía más incipiente. Somos una industria extremadamente tradicional y todo lo que son la adopción de nuevas tecnologías lleva mucho tiempo. Creo que por nuestra propia raíz de suscriptores, de tomadores de riesgo, nos cuesta mucho. Tenemos una aversión al riesgo que obviamente trabajar con la inteligencia artificial creo que va a ser muy, muy interesante, muy positivo. Creo que lo más importante que nos va a dar es niveles de eficiencia mucho mayores a los que tenemos. Ni hablar como mercado argentino. Hoy el 50% de nuestras primas se van en ventas y en administración. Y eso como cliente, como asegurado, y no está muy bueno. No está muy bueno que yo de lo que pague como prima, la mitad se vaya en lo que me costó administrar ese producto y lo que me costó cuando decís venta te referís a las comisiones de los productores. 50% de las primas hoy son costo de administración de la compañía de seguro y costo de venta, que en general son comisiones. Productores, institutores. Entonces, como vos como cliente, cuando compras un producto, decís, che, del 100 que yo pago, solo me van a devolver 50, que es la siniestralidad. Y encima de eso hay que sumarle que casi una tercera parte
de lo que paga un asegurado en una prima son impuestos. Claro. O sea, cosa que pasa en toda la Argentina, en todos los productos que consumimos, la carga impositiva es altísima. Entonces, tenemos que ser mucho más eficientes para vender y para administrar. Creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a mejorar esa posición, porque nos va a facilitar las cosas. Y también tenemos que trabajar fuertemente con el gobierno, con los gobiernos provinciales. Hay provincias que lamentablemente se hace muy difícil vender algunos tipos de productos. Hay provincias donde los sellados provinciales son casi la mitad de lo que paga el asegurado. Es una locura. O sea, entonces, vos decís, ¿cómo hago para que más gente se sume a la actividad aseguradora con este nivel de impuestos? Entonces, bueno, hay mucho trabajo por recorrer y la verdad que estamos esperanzados porque estamos viendo un cambio de, si se quiere, de rumbo en la Argentina. Hemos tenido muchísimos años con altísima actividad regulatoria y lo que es más triste, mucha regulación, pero muy poco control porque nadie la cumple. Entonces, creo que eso es un modelo que esperemos que se haya acabado en la Argentina. Si establecemos una regulación, debe cumplirse. Lo otro que te quería preguntar es el tema del fraude. ¿Cómo se puede minimizar, digamos, el riesgo de fraude? Porque existe. El tema del fraude existe globalmente y el tema es, como decís vos, ¿cómo hacemos para minimizarlo y sobre todo para visibilizarlo? Es muy difícil hoy establecer cuál es el grado del flagelo y del impacto del flagelo. En algunas ramas es mucho más fuerte que en otras. No sé, un ramo como hogar, lamentablemente tiene un nivel de fraude altísimo, a diferencia que por ahí, digamos, ramas más como incendio o que tienen que ver con negocios empresariales. Autos también, ¿no? Y autos también tiene un nivel de fraude muy, muy elevado en términos de lo que es fraude. En algunos ramos podemos decir, bueno, que no sé, tal vez entre el 5 y el 10% de las primas tienen algún componente, de los siniestros tienen algún componente de fraude. Algunos temas, no sé, nosotros seguimos muy de cerca el tema de los robos de ruedas. El tema de los robos de ruedas, sabemos fehacientemente que el 10% del robo de las ruedas son fraudulentos. Y eso solo teniendo información de lo que investigamos. Si investigáramos todo, creo que ese número lo podríamos multiplicar por 3. Pero acá lo más importante es que visibilicemos este tema. En este sentido, comentarle un fraude a la actividad aseguradora no es que vas contra el capital o contra la ganancia del accionista, vas contra el propio ecosistema, porque ese exceso que se produce en los siniestros después va a ser cobrado en la prima. Claro. Entonces todos terminamos pagando el fraude. Y lo único que se hace es que cada vez sea más difícil acceder a una mejor cobertura. No se toma en cuenta que es un delito. Aparte, ¿no? Aparte. Lamentablemente, y eso creo que es una percepción global, cómo funciona la actividad aseguradora es, por ahí yo pago 20 años seguidos mi seguro y nunca me pasó nada, y es lo mejor que te puede pasar. Porque si tuviste un siniestro, no está bueno tener un siniestro por más que tengas un seguro. Y lamentablemente a veces la gente confunde que eso es una caja de ahorro. En realidad uno está aportando a una mutualidad para pagar los hechos que realmente ocurren. Y generar una denuncia falsa es un delito de estafa, que bueno, que esperemos la gente pueda ir tomando conciencia. Y nosotros como sector asegurador cada vez trabajamos más fuerte ese tema. Estamos de a poco mejorando la colaboración entre todo el sector asegurador. Dentro de la asociación ya contamos con una base de datos de siniestros de hogar, de más de 1,5 millones de siniestros, que es consultable por todas nuestras compañías y por las compañías del sector que quieran sumarse a esa base que nos permite por lo menos seguir a los defraudadores seriales, ¿no? ¿La base es para las sociedades, las que están agrupadas en la asociación? En este momento sí, pero estamos abiertos a quien quiera participar, pueda sumarse a la misma. Es decir, las compañías están siguiendo judicialmente, individualmente cada compañía, ¿no? Mira, hay un tema con el tema de la judicialización
de las causas en temas de fraude, que es el siguiente. Cuando una compañía de seguros, el 90% o 95% de los fraudes que recibe son estos tipos de fraudes eventuales. No son de grandes defraudadores que han cometido este hecho 50 veces en los últimos 3 años. En general son casos de gente que alguien lo asesora mal, que le dice no, pasáselo al seguro. Sí. Y a pesar de que esa persona está cometiendo un delito, si la actividad aseguradora decide demandar penalmente a cada uno de ellos, tiene varios temas problemáticos. Uno es el costo de iniciar una demanda penal, claro, que debe ser enfrentado por el asegurador, que suele ser 20, 30, 40 veces más caro que el delito que intentaron cometerle. Y el problema es que los juzgados penales, una estafa a una compañía de seguros, que no sea una estafa relevante, una asociación de mucha gente robándole a compañías, inventando muchos siniestros, sino delitos eventuales, compite contra el robo seguido de muerte en la calle. Hay delitos más importantes. Con delitos mucho más importantes, los fiscales están explotados en temas de cantidad de trabajo, entonces nunca nuestras causas llegan a buen puerto en términos de investigación. Y por otro lado, cuando sí llegan, digamos, las penas que se producen son prácticamente irrisorias. Es, bueno, tiene que ir una semana a un hospital a hacer trabajo voluntario. Claro. Entonces, como no son ejemplificadores, entonces cuesta mucho como actividad invertir tanto para que el resultado no sea, digamos, bueno, como se lo espera. Nos quedamos sin tiempo. La última pregunta que te quiero hacer, el tema de los siniestros. Viste que, especialmente en el caso de los siniestros de autos, que muchas veces el adquirir los repuestos termina siendo una destrucción total del vehículo por los valores. ¿Eso afecta y se está mejorando eso o sigue estando igual? A ver, tuvimos varios años, sobre todo te diría de los últimos 3 o 4 años, que hubo distintas afectaciones en tema de conseguir repuestos, ¿no? Por un lado tuvimos la pandemia global, claro, que hizo que caiga la producción mundial, que costó muchísimo distribuir repuestos en todo el mundo, porque hay un tema muy importante. Acá, por más que fabriquemos autos, el 70% de las piezas que se usan vienen del exterior. De afuera. No importa que el auto se fabrique acá, no, la pieza no se hace acá. El 70% de las piezas no se fabrican acá. Por un lado tuvimos la pandemia y después tuvimos nuestra propia impericia, que es no tener dólares para importar. Eso produjo que, obviamente, crezca muchísimo el costo de repuestos, porque bueno, quien tenía el repuesto le cobraba el precio que quería, y eso generó que el incremento de las destrucciones totales. ¿Por qué? Porque bueno, el costo de reparación cada vez es mayor, por lo cual la destrucción total económica, al superar la reparación en el 80% del valor, se iba a destrucción total. Casos paradójicos, ha habido casos donde el robo de 4 ruedas significaba una destrucción total. Una locura. Una locura, total. Pero bueno, ha sucedido. Hoy está mejorando un poco la provisión de repuestos del mercado. Lo que sí, que lo que suele pasar en Argentina, cuando los precios tomaron un determinado no bajan nunca. No bajan nunca. Es verdad, el dólar baja, pero las cosas no. Por lo cual seguimos teniendo la misma problemática de destrucción total. Sí, hay algunas cosas positivas, como por ejemplo esta resolución que acaba de sacar la Secretaría de Comercio e Industria de aumentar la cantidad de repuestos para recuperar en las destrucciones totales, que pasamos de poder recuperar solo 30 repuestos a recuperar 130, si no me equivoco. Cuando uno manda un auto de destrucción total, se pueden recuperar piezas. Antes se podían recuperar 30, ahora 130. Eso lo que genera es que habilita muchas más posibilidades de reparar vehículos con piezas que prácticamente no tienen uso, porque a ver, un espejo no tiene prácticamente un desgaste, y a veces es increíble, pero un espejo hoy puede costar de 1 millón de pesos hacia arriba, ¿no? Digamos, valores insospechados. Con un valor de 0 kilómetros promedio de 40 a 45 millones de pesos, uno cuando empieza a sumar son costos realmente importantes. Así que esperemos que eso siga mejorando a largo plazo.
Bueno, nos quedamos sin tiempo de verdad, así que bueno, un placer haber charlado contigo. Igualmente, Delia, muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Informe Operadores.